Hola chicas y chicos, continuamos con la actividad número 3 de la experiencia de aprendizaje número 5. La actividad que hoy vamos a trabajar vamos a hacerlo en el área de personal social y la actividad se titula Recojo información para comprender el problema de mi comunidad. Así que vamos a iniciar, chicos. ¿Qué es lo que van a aprender? Van a aprender a recoger información sobre la problemática de su comunidad en diversas fuentes escritas, orales, materiales, etc. Según sea el caso de la información que tú has evidenciado, donde vas a sacar información para expresar la problemática de tu comunidad. ¿Qué debo tomar en cuenta o tener en cuenta para lograr este aprendizaje? Van a procesar la información mediante la elaboración de un organizador de información o de fichas de análisis, de visitas o de lecturas de las fuentes revisadas. Es momento de revisar diversas fuentes, cuadros estadísticos, gráficos, sencillos de investigaciones históricas. La información recogida de estas fuentes te servirá a la elaboración de tu explicación sobre el problema de tu comunidad. Para recoger información debes recurrir a fuentes que te ayuden a explicar el problema planteado en tu comunidad. Recuerden que estas fuentes deben de ser fuentes confiables, ¿ya? Pueden ser fuentes históricas, pueden ser fuentes científicas, pueden ser videos también, ¿no? Que pueden encontrar en internet. Pero tienen que ser de fuentes confiables, que sean verídicas, que sean reales, ¿ya? Que se puedan constatar que verdaderamente son reales y que la información que ustedes eligen es verdadera. Para recoger información de la problemática de tu comunidad, puedes utilizar distintas fuentes de divulgación y difusión. Por ejemplo, enciclopedias, libros de texto, libros de historia, páginas web de instituciones reconocidas como universidades, revistas, etc. Videos, entrevistas, testimonios, entre otras. También pueden recurrir incluso a periódicos, chicos, ¿ya? Periódicos de su comunidad, donde está la información de la problemática de su comunidad. Recolecta la información necesaria para que puedas dar explicación a las causas y consecuencias del problema de tu comunidad. Esta información, chicos, que van a ustedes recolectar, tiene que ser exclusivamente sobre el problema que afecta a su comunidad. Recuerden que habíamos estudiado la contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación del agua. Y con respecto a esta información es lo que ustedes van a identificar, ¿ya? Con respecto a la contaminación. Entonces, en base a eso van a buscar información. Lo siguiente es procesar toda esta información que ustedes han buscado y en esta etapa debes seleccionar la información más importante que te ayude a describir el problema de tu comunidad. Es recomendable la elaboración de un organizador de información, ¿ya? Que es parecido a este. Recuerden, chicos, que aquí solamente es un ejemplo lo que se te da, ¿ya? Lo que ustedes van a escribir aquí quizás sea un poquito más extenso, porque las consecuencias y las causas, ¿no? Son amplias. Y la descripción del problema también, según la descripción del problema que tú has identificado en tu comunidad. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Primero van a escribir el problema identificado, ¿no? En este caso, mi problema sería acequias contaminadas, que he venido trabajando durante esta semana. Descripción del problema. ¿En qué consiste lo que es la contaminación de acequias contaminadas? Son un canal de comunicación entre el agua y el deshielo y los árboles y plantaciones que ésta riega. Además, los desperdicios acumulados en las acequias forman un tapón de basura que cuando llueve impide que el agua corra por estas inundándose la ciudad. ¿Ven? Aquí estoy explicando lo que es una acequia contaminada. Claro que ustedes lo van a hacer mucho mejor, chicos, ¿ya? El problema
o la descripción del problema. Van a mencionar allí todos los problemas que ocasionan, ¿no? Incluso van a poder explicar también, por ejemplo, la basura que se acumula, las personas, el actuar de las personas, el actuar de los gobernantes, ¿no? De la comunidad, cuáles son las soluciones que se podrían dar. Vas a describir el problema en su más amplio que tú has encontrado según la información que tú has recolectado. Luego vas a escribir las causas de este problema. ¿Cuáles son las causas que ocasionan que las acequias estén contaminadas? En tu caso, según el problema que tú has identificado. En mi caso podría poner una de las causas, ¿no? O aquí voy a escribir las causas, mencionándolas y explicándolas de tal manera que sea entendible. Chicos, este es solamente un ejemplo. El vertido de desechos industriales y basura sobre ríos, canales, mares, y voy a continuar, ¿no? El aumento de las temperaturas, también igual voy a continuar. Temperaturas, me refiero a las temperaturas ambientales, por ejemplo en verano, ¿no? Es peor la contaminación ambiental. La deforestación y la generación de aguas estancadas, los agroquímicos, la acumulación de basura, las plagas de moscas, ¿no? Tantas consecuencias que pueden haber, ¿no? Bueno, causas. Y también las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias debido a todos estos problemas que se pueden ocasionar? Aparición de plagas, contaminación del aire por olores nauseabundos, enfermedades infectocontagiosas, contaminación de chacras que se riegan con aguas contaminadas, aguas de la acequia, ¿no? Y así ustedes también van a identificar, chicos, ¿ya? Van a describir el problema mencionado, las causas y sus consecuencias. Bien explicadito. Si ustedes desean, pueden agregarle números, ¿no? Letras o números para enumerar todas esas causas y todas las consecuencias. Luego, elabora organizadores de información de las fuentes revisadas que te ayuden a identificar el problema de tu comunidad. Recuerda que puedes utilizar tu cuaderno u hojas de papel o tu tableta. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ejemplo, yo encontré esta información, ¿no? Voy a buscar en qué página lo encontré y voy a elaborar, ¿no? En qué fuentes. Entonces voy a hacer un organizador de fuentes confiables de donde yo he encontrado esta información. Luego, por ejemplo, encontré esta infografía también, ¿no? Y lo voy a agregar en mi organizador. Por ejemplo, busqué en Google Academic, busqué en la página del Estado, Minedu, ¿no? Y así voy a ir agregando todas las fuentes donde yo voy a ir a buscar información. Incluso de los videos, ya se encuentran videos en el canal de YouTube y van a sacar información de esos videos, también van a escribirlo allí, ¿no? Página web, YouTube. Uno de los medios para obtener información es a través de las fuentes orales, que nos permiten conocer las ideas de los protagonistas o testigos de un problema que deseamos analizar. A continuación te brindamos una forma de obtener información de un testimonio. Por ejemplo, ¿no? Una de las fuentes orales que nosotros podemos obtener información son los vecinos que viven alrededor de ese problema, ¿no? En la comunidad, que son afectados por ese problema. Por ejemplo, los que viven alrededor de las acequias, ¿no? Como es mi problema. Entonces voy y les pregunto a ellos cómo se sienten al vivir allí cerca, ¿no? Entonces ellos me van a decir cuáles son las causas también. Ellos me van a mencionar las consecuencias que acarrea. De repente ellos me van a decir, sí, estoy enferma, ¿no? Estoy enferma, mi familia, mis hijos se han contagiado, se han enfermado de tal o cual enfermedad. Entonces es una manera de cómo nosotros recabar información de testimonio, ¿ya? Vamos a leer el testimonio de Noemí. Me llamo Noemí y vivo en el campo. Sin embargo, todos los días recorro 5 kilómetros para llegar a la escuela, que está en la ciudad.
donde todo es muy distinto. Me he dado cuenta de que ambos lugares son valiosos. Por ejemplo, en el campo producimos frutas y verduras, pero es en las ciudades donde las procesan y comercializan. Lo que me preocupa es que en algunos lugares he visto que el suelo y el agua están contaminados y eso nos afecta mucho a todos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la fuente de que es María? Ella es una fuente oral, ¿ya? Una fuente oral. Nos dice que ha visto contaminación, ¿no? Contaminación del suelo y el agua y que les afecta a todos. Bien, esta es una fuente oral, ¿no? La opinión y también lo que la población de la comunidad ha visto, ¿no? Y que ve las consecuencias, los daños que hay sobre la contaminación de la comunidad. Tú también puedes recurrir a fuentes orales que son tus vecinos. Ficha de análisis de fuentes orales. Esta es una ficha, chicos, para que ustedes puedan identificar una fuente oral. Por ejemplo, ¿no? Aquí se coloca el nombre de la persona que brindó el testimonio, que fue Noemí. Fecha y lugar donde se dio el testimonio, que es la entrevista que tú hiciste. Estas declaraciones las brindó a su profesora y compañeros de clase del 2019. En este caso, tú, al momento de agregar una fuente oral, también vas a escribir aquí la fecha, ¿no? Vas a escribir el nombre de la persona a quien entrevistaste. Ideas planteadas por la persona que brinda el testimonio. Manifestar la importancia de los espacios rurales y urbanos y la interrelación que existe entre estos. Importancia del testimonio para entender el problema identificado. Nos permite reconocer la capacidad de Noemí de identificar las características geográficas y económicas de los espacios donde interactúa y establecer sus relaciones. Se puede reconocer su sensibilidad social y la necesidad de buscar soluciones a los problemas de su comunidad. Tú puedes tomar este ejemplo que puedes leer aquí, que lo tienes a la mano, y también, si vas a recurrir a una fuente oral, vas a escribir su nombre, lugar y fecha donde te dio la entrevista, lo que ella manifestó en su opinión, ¿no? Y luego también vas a identificar aquí la importancia de ese testimonio que tú has recogido. Recurre a un familiar o vecino de la comunidad para que te brinde su testimonio sobre el problema que identificaste en tu comunidad. Vas a buscar a una persona, ¿ya? A un vecino o un familiar que tengas que te hable de ese problema. Y luego vas a hacer esta ficha de análisis, ¿ya? Solamente puedes escoger a un... Bueno, en realidad puedes escoger a los que tú desees, ¿no? Pero para hacerlo más sencillo el trabajo, puedes recurrir a un familiar o vecino. Y así vas a poder recurrir a una fuente oral para enriquecer tu trabajo. También puedes usar las fuentes materiales. Desde la observación y descripción de objetos explicarás la vida y mentalidad de las personas que elaboraron el objeto a estudiar. Presta atención con el siguiente ejemplo. Se nos da el material, que sería un billete, ¿no? Este billete, 1000 soles de oro, dice Banco Central de Reserva del Perú. Claro, este billete ya no tiene valor, ¿no? Este se hace muchos años atrás. Observación y manipulación. Tiene forma rectangular, de tono verde claro. Destaca la figura de Miguel Grau, héroe de la Guerra del Pacífico. En el centro lleva el escudo de las armas del Perú. Identificación y descripción. Mediante la observación se puede determinar que es un billete de 1000 soles de oro de 1981. Análisis y síntesis. Preguntas. ¿Cómo se elaboró la pieza? ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Qué función cumplió en el contexto en que fue creada? Respuestas. La pieza fue elaborada en papel usando una impresión especial, tuvo una utilidad económica, permitía intercambiar bienes y servicios en el país. Comparación y explicación. Este billete tiene muchas similitudes con los billetes actuales. En su forma y características generales, actualmente el billete de mayor
denominación es de 200 soles. Integración de la información. A partir de la lectura de este objeto podemos iniciar una indagación sobre cuándo dejó de usarse y por qué dejó de usarse. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Identifica qué fuentes materiales podrían ser usadas en esta actividad y extrae la información necesaria para que puedas explicar el problema de tu comunidad que identificaste. En este caso, yo podría buscar una fuente material, ¿no? Que sería algunas acequias que estén canalizadas, ¿no? En este caso yo podría ubicar y también tomarle una foto, ¿no? A las acequias y describirla, ¿no? Describir cómo está esa acequia, cómo la han construido, cómo es que ha venido, cómo es que pasa. Entonces, puedo utilizar de esa manera la descripción, ¿no? También puedo escribir alguna fotografía antigua que podría yo encontrar con respecto al problema que yo estoy mencionando de mi comunidad, ¿ya? No es cualquier material que ustedes van a elegir, no. Es un material que tiene que ser con respecto a la problemática de su comunidad. Si no tienen una fuente material, no te preocupes, pero si la fuente oral la tienes que hacer. Los sitios arqueológicos son lugares históricos que representan las evidencias o huellas dejadas por las sociedades que vivieron en esos lugares. Son parte del patrimonio cultural. Es necesaria la protección y conservación de estos sitios para seguir estudiando aspectos de las sociedades que los habitaron y para que las generaciones futuras puedan conocer detalles de este patrimonio. Y aquí se nos da un ejemplo de ficha de visita a un sitio arqueológico, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice el nombre del sitio es Chanchan, ubicación es en Trujillo. Importancia del sitio arqueológico, es una fuente de ingresos para la llegada turística de la zona. Descripción del sitio arqueológico, es una ciudad de adobe de la civilización de Chimú. Está cruzada por calles y avenidas perfectamente delineadas que se separan depósitos, pozos de agua, talleres, espacios de nobleza y barrios de trabajadores. Bien, chicos, ¿por qué se podría visitar un sitio arqueológico? Porque justamente se relaciona, ¿no?, con pozos de agua, cómo ellos tenían su agua. Entonces, esta parte de la historia nosotros podemos identificarla con el problema que yo estoy llevando, ¿no? Cómo ellos tenían los canales de regadío, cómo usaban el agua, cómo era que ellos cuidaban y protegían el agua para su mismo consumo. Entonces eso me va a servir a mí para yo enriquecer mi texto y compararlo cómo es que ahora estamos llevando el cuidado del agua. De esa manera yo también puedo recurrir a una fuente histórica. En este caso el ejemplo es de la ciudadela de Chanchan. ¿Tú en tu comunidad tienes sitios arqueológicos donde visitar? Si no lo tienes, no te preocupes. Puedes buscar en internet, ¿no? Porque ahora hay museos que están en internet y podemos buscar. Ahora justo en tiempo de pandemia hay museos que podemos ingresar y es virtual. Establece un sitio arqueológico de tu comunidad que esté vinculado al problema que has seleccionado y aplica la ficha desarrollada para tal fin. En este caso, el sitio arqueológico donde yo podría dar referencia es en el sitio arqueológico llamado La Centinela, acá en Chincha. La Centinela es un sitio arqueológico de Chincha. El paisaje está conformado por elementos naturales, por ejemplo, cerros, valles, ríos, lagos, bosques y mar. En cambio, los elementos sociales son aquellos creados por el ser humano, como puentes, canales, viviendas, represas, etc. Además, debemos tomar en cuenta otros aspectos que se dan a conocer a continuación. Observa la foto e identifica los elementos naturales y sociales. Luego describe cómo se dan las relaciones entre ambos elementos y completa la tabla. Observemos entonces, esta es una foto de la huaca china,
¿sí? De la Huacachina de Ica. Así que nosotros podemos identificar información y también, ¿no? Identificar todo lo que es natural y creado por el hombre también. Al analizar esta imagen, podemos completar la siguiente tabla. Por ejemplo, la ubicación. ¿Dónde está ubicada esta imagen? A 5 kilómetros oeste de la ciudad de Ica. Elementos naturales. Huacachina es considerada un oasis en el desierto. En la parte central se localiza la laguna de la Huacachina, que permite el desarrollo de vegetación. Elementos sociales. Alrededor de la laguna se han construido viviendas, caminos de acceso y todo lo necesario para el asentamiento de personas. ¿Cómo se relacionan ambos elementos? Se aprovechan este espacio para brindar alojamiento a turistas que desean visitar el lugar para disfrutar del paisaje. Ahora tú, describe brevemente en una tarjeta las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y los elementos sociales de tu comunidad. Por ejemplo, en mi caso serían las acequias, ¿no? Y con mi comunidad, ¿cómo se podrían relacionar entre ellas? Habiendo agua limpia, ¿no? En las acequias donde en este momento está contaminada, podríamos utilizar el agua para regar nuestros jardines, los espacios donde están de tierra. Entonces sí podría haber una relación, ¿no? Podríamos mejorar ese lugar y hacerlo como un lugar turístico para que la gente vaya, se tome foto. Entonces puede haber una relación. Dibuja en una cartulina las características de la población de tu comunidad y departamento y las actividades económicas que se desarrollan. Por ejemplo, en Chincha o lo que se desarrolla aquí es lo que son los sembríos, ¿no? Y se utiliza el regadío de estas mismas acequias para cultivar, producir, ¿no? Cosechar nuevos alimentos o lo que se utiliza en la chacra para comer, ¿no? Explico oralmente tu dibujo. Ahora identifica el paisaje donde está enmarcado el problema que afecta a tu comunidad y aplica la ficha de observación de un paisaje. Bien, como vas a dibujar, chicos, ustedes van a dibujar en una cartulina, ¿no? Las características de tu comunidad, vas a dibujar allí. Por ejemplo, en este caso yo había escogido la contaminación de la acequia, entonces voy a dibujar la acequia, voy a dibujar las casas, voy a dibujar las personas que allí viven. Y luego ese dibujo lo voy a explicar oralmente, ¿no? ¿Qué es lo que identificas? Y luego voy a hacer esta fichita, donde voy a identificar la ubicación, los elementos naturales y lo voy a describir de esta manera. Elementos sociales también lo van a describir y cómo se relacionan ambos elementos, ¿no? Dónde se aprovechan ambos, ¿no? Tanto la comunidad de la acequia como la acequia de la comunidad, ¿no? Para mejorar en su convivencia, en su relación. En este caso, eso es lo que vas a hacer a través de tu dibujo. Y vas a hacer este cuadrito y lo vas a describir. Recuerda, otras fuentes de información pueden ser fotos, audios, videos, vestimentas, danzas, festividades, etc. Todo elemento que existe en tu comunidad te puede brindar información valiosa para entender el problema que identificaste. Y con tu familia. En familia puedes organizar la información más importante que desees agregar a tu informe de investigación. Recuerda que toda la información que has organizado vas a exponerlo y por eso debes de comprenderlo muy bien. Guarda el dibujo que has hecho también porque lo vas a necesitar para tu exposición. Y reflexionamos con respecto a nuestro aprendizaje. ¿Lograste seleccionar y organizar información importante? ¿Cómo te has sentido al realizar esta actividad? ¿Qué dificultades has tenido para lograr tu aprendizaje? ¿Cómo lograste superar estas dificultades y en qué debes seguir mejorando? Recuerda organizar en tu portafolio toda tu evidencia. Y llegamos a la parte final. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta. Gracias chicos, chao chao.